Buenos días. Bienvenidos a la clase número 6, unidad 11, donde desarrollaremos experimentos factoriales y diseño en parcelas divididas. Esta es la última unidad correspondiente a la matriz de contingencia. Como ustedes saben, disponemos de un teórico, un complemento teórico, donde ustedes pueden consultar algún tema que no haya quedado claro en este video tutorial. En esta nueva unidad, lo que vamos a ver son los experimentos factoriales. Vamos a ver por qué se diseñan los experimentos factoriales, principalmente relacionados con la eficiencia. Vamos a ver los modelos estadísticos que se plantean para los experimentos factoriales. Vamos a ver los tipos de factores que calculamos en un análisis de la varianza en los experimentos factoriales. Vamos a ver un tema importante que son los gráficos de perfiles de medias, que a nosotros nos sirven como un método para la interpretación de esos efectos. Vamos a ver también los parámetros del modelo en los experimentos factoriales. Y vamos a desarrollar un ejemplo para, más bien no sé si un ejemplo, sino vamos a desarrollar la teoría correspondiente a lo que sería el diseño completamente aleatorizado con experimentos factoriales y un diseño en bloque cuadrado, un diseño en bloque completo al azar. Después vamos a ver las comparaciones múltiples de medias que se aplican en los experimentos una vez que obtenemos la conclusión del análisis de la varianza. Vamos a ver las ventajas y las desventajas. Y por último, vamos a desarrollar esquemáticamente el diseño en parcelas divididas, que es un caso especial de experimentos factoriales. Vamos a ver cuáles son las oportunidades de aplicación de este tipo de diseño, cómo procede la aleatorización, cuáles son sus particularidades, las ventajas y las desventajas que tienen, como también vamos a desarrollar un modelo para un diseño en parcela dividida bajo un diseño completamente aleatorizado y bajo un DBCA. Bien, comenzando con los diseños factoriales, se llaman experimentos factoriales a aquellos experimentos en los que se estudia simultáneamente el efecto de dos o más factores sobre una misma variable de respuesta, y donde los tratamientos se forman por la combinación de los diferentes niveles de cada uno de los factores. Aquí ya tenemos otro concepto de tratamiento, porque los tratamientos forman una estructura, ¿sí? O sea, vamos a tener factores, cada uno de los factores va a tener sus respectivos niveles, y los tratamientos se van a formar por las combinaciones de los diferentes niveles de cada uno de esos factores. En este caso, cuando se quiere evaluar el efecto de dos o más factores, o de más de un factor sobre una variable de respuesta, tenemos dos alternativas. La primera es realizar un experimento por separado para evaluar el efecto de cada uno de los factores, o realizar un solo experimento para evaluar el efecto de ambos factores a la misma vez. Veamos un ejemplo para que veamos cómo funciona la cuestión de la eficiencia en los experimentos factoriales. Acá tenemos un ejemplo donde se quiere evaluar el efecto de dos factores. Densidad de cría es un factor y el tipo de fertilizante es otro factor en el rendimiento de peces en un criadero. Se ponen a prueba tres densidades de cría y dos tipos de fertilizante. O sea que el factor A, denominado densidades de cría, tiene tres niveles: el nivel A1, el nivel A2 y el nivel A3. Y el otro factor, tipos de fertilizante, tiene dos niveles, que va a estar determinado por el nivel 1, que va a ser B1, y el nivel 2 va a ser B2. Entonces, en este caso, si yo quiero evaluar los dos factores en un mismo experimento, ¿sí?, los tratamientos se van a corresponder con cada una de las combinaciones de los niveles de los factores involucrados. O sea que un tratamiento va a estar determinado por la combinación de A1, B1,
El otro tratamiento va a estar determinado por la combinación A1-B2. El otro tratamiento va a estar determinado por la combinación A2-B1. El otro por A2-B2. El otro por A3-B1 y así sucesivamente. Entonces, cada una de estas combinaciones de los niveles de los factores determina un tratamiento. Por lo tanto, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 tratamientos. O lo que equivaldría a decir 3 por 2 me da 6 combinaciones diferentes de tratamientos. En este caso, como dijimos recién, se dice que los tratamientos tienen una estructura. Si los tratamientos son combinaciones, es posible identificar los efectos de cada uno de los factores, estimarlo y probar hipótesis sobre ellos a través de un análisis específico. Sin embargo, en estas cuestiones, el experimento y el análisis es más complicado, porque el modelo también es más largo, ¿sí? Pero surge entonces la pregunta, ¿para qué utilizar experimentos o análisis estadístico más complicados cuando se puede evaluar cada factor en un experimento por separado, cada uno en un experimento por separado? La respuesta tiene que ver con el aumento de la eficiencia, ¿sí? Que está netamente relacionado con la cantidad de repeticiones que son necesarias en un experimento para tener una precisión dada. Veamos un ejemplo donde tenemos un factorial, el mismo factorial, digamos, tenemos dos factores. En este caso, parece ser que tenemos un factorial 3×3, ¿sí? En donde tenemos tres niveles de A, A1, A2, A3, y tres niveles de B, B1, B2, B3. ¿Sí? Si yo tengo dos factores, puedo obtener la primera evaluación, que sería evaluar cada factor por separado. Entonces yo realizaría dos experimentos separados donde evaluaría el factor A y en el otro experimento evaluaría el factor B, ¿sí? En este caso, yo necesito 9 unidades experimentales para cada ensayo, ¿sí? Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acá tenemos 3×3, es 9. O sea, necesitaría 9 unidades para este ensayo y 9 unidades para este ensayo. Para tener 3 réplicas de cada nivel de factor. Como ustedes ven acá, el factor A1 está replicado 3 veces. Está 1, 2, 3. El nivel A2 está 3 veces. 1, 2, 3. Y así pasa sucesivamente también con el factor B en cada uno. En este caso yo lo que tendría sería un total de 18 unidades experimentales, 9 asignadas al factor A, donde lo tendría replicado 3 veces a cada nivel, y otras 9 unidades experimentales para el factor B, donde tendría asignado 3 unidades para cada nivel del factor, ¿sí? Entonces, una alternativa a eso sería planificar un experimento conjunto con 9 tratamientos que resultarían de combinar los 3 niveles del factor A y los 3 niveles del factor B. En ese caso, como dijimos en los experimentos factoriales, los tratamientos tienen una estructura y surgen de las combinaciones de los niveles de los factores. Entonces acá voy a tener un tratamiento, acá voy a tener otro y así sucesivamente, ¿sí? En este caso, si yo evalúo conjuntamente los dos factores en un solo experimento y se repite una vez el experimento, en total necesitaría 9 unidades experimentales, ¿sí? Donde yo tendría una combinación aquí, ¿sí? Tendría otra combinación aquí, otra combinación aquí. Entonces yo tendría entonces 3 réplicas para cada uno de los niveles de los factores. Y en ese caso tendría la misma precisión de A del inciso anterior, porque yo en este caso tendría A1 lo tendría una vez, A1 lo tendría una vez y A1 lo tendría una vez, o sea, lo tengo 3 veces. Al B2 lo tendría una vez, lo tendría otra vez y lo tendría otra vez, por lo tanto tendría 3 veces cada nivel de cada factor, pero yo en total tendría 9 unidades experimentales, ¿sí? En este caso ahorraría un poco más de recursos con respecto a lo que sería el inciso A. Y una solución alternativa sería, si yo quisiera ocupar las 18 unidades experimentales, replicar este experimento básico. Ya lo vemos enseguida. Porque en este caso no tengo replicación de las combinaciones, como ustedes ven. Yo a la 1B1 lo tengo una sola vez.
A la 1B3 lo tengo una sola vez y a la 1B2 lo tengo una sola vez. Pero el factor A1 acá está 3 veces, ¿sí? En el caso de que yo quisiera replicar ese experimento básico, que es lo que estaba diciendo recién, yo podría utilizar las 18 unidades experimentales y tener una réplica del experimento básico anterior. Entonces, en este caso, yo tendría el doble de unidades experimentales para cada nivel de factor, ¿sí? Porque yo acá tendría, ¿cuántas veces? Contemos cuántas veces tendría el A1. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así sucesivamente. O sea, cada nivel de cada factor lo tendría el doble. Pero en este caso, yo lo que tendría acá serían que las combinaciones han sido replicadas una vez. Entonces yo tendría que tener dos veces esta combinación. A1, B1, lo debería tener otra vez, que es el que está acá, A1, B1. Y en este caso yo lo que tendría sería un 6 por 3, serían 18 unidades experimentales. Entonces en 18 unidades experimentales yo he evaluado la combinación de los dos factores, ¿sí? De los niveles de los dos factores, y he replicado el tratamiento básico. Entonces, para hacer un resumen de este núcleo, lo importante es que los experimentos factoriales están relacionados generalmente con lo que es el aumento de la eficiencia y el uso de los recursos, donde yo puedo evaluar combinaciones de niveles de factores, ¿sí? Sin tener una pérdida de recursos y aprovechar al máximo las unidades experimentales. Y ahora vamos a ver cuál es la otra propiedad más importante de los experimentos factoriales, que tiene que ver con la interacción de los sistemas biológicos, ¿sí? Pero antes de eso vamos a pasar a desarrollar cuestiones relacionadas con el tema de los modelos que se plantean para este tipo de experimentos factoriales. Los modelos que se plantean al evaluar los resultados de los experimentos factoriales son de dos tipos. Los que se conocen como modelos aditivos y los que se conocen como modelos interactivos. En los modelos aditivos, el efecto de dos o más factores analizados son aditivos. El investigador supone que hay una adición de esos dos factores, y esto lo que quiere decir es que actúan de manera independiente. Si es así, mediante un único experimento, se pueden evaluar el efecto de más de un factor sin necesidad de replicar el experimento básico. En el experimento B, nosotros, ¿qué era lo que teníamos? Utilizábamos 9 unidades experimentales para evaluar las combinaciones de los factores sin una réplica, donde teníamos cada combinación una vez, pero teníamos replicado cada nivel de cada factor al menos 3 veces. Entonces, obteníamos una precisión exactamente parecida a lo que sería el experimento A separado, pero en este caso ahorrábamos unidades experimentales, porque en menos unidades experimentales podíamos evaluar con la misma precisión los dos factores simultáneamente, ¿sí? Pero sin una réplica. Hay que tener en cuenta eso. Y en los modelos interactivos, la respuesta a dos o más factores, el investigador supone que la respuesta a dos o más factores no se puede aplicar como la suma de sus efectos individuales, ya que no actúan de manera independiente. O sea que la diferencia entre los modelos aditivos e interactivos se basan en realidad en un componente importante que se llama interacción, ¿sí? Cuando hay una interacción entre los factores evaluados, una determinada combinación de los niveles de factores, digamos A1, B2, tiene una respuesta diferencial. ¿Eso qué es lo que implica? Que un factor afecta el desempeño del otro cuando están combinados, aumentando o disminuyendo su efecto. En el caso del modelo C, la solución C, cuando evaluábamos los dos factores combinados en un experimento y los replicábamos, o sea, hacíamos la replicación del experimento básico, lo que teníamos era que las combinaciones al menos aparecían dos veces, y si hay una réplica de las combinaciones podemos estimar los efectos, ¿sí? En ese caso. Es muy importante remarcar que para tener una interacción, efectivamente, para poder estimar una interacción entre dos factores, hay que tener una réplica, ¿sí? Para el tratamiento.
Si no, no se pueden estimar los parámetros. Cuando el experimento tiene dos factores, como veíamos recién A y B, existen interacciones de primer orden, o sea que tendríamos interacciones dobles, A por B o B por A, que es lo mismo. El orden del producto no altera el resultado. Cuando se tienen tres factores, porque pueden haber interacciones múltiples o se pueden evaluar más de dos factores, digamos, en un experimento, obviamente que a medida que yo voy incluyendo factores voy complejizando mucho más el experimento y también el modelo, y también el modelo, como otras cuestiones de estimación son más complicadas, y es una de las desventajas que vamos a ver más adelante. Cuando se tienen tres factores, A, B y C, existen interacciones de primer orden que están determinadas en A por B, A por C y B por C, y de segundo orden que sería la interacción triple. O sea que si yo tendría cuatro factores, tendría interacciones de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. Las de primer orden estarían dadas por estas, ¿sí? Más una interacción que sería, más las interacciones que serían de D por B por C, de D por B, de D por C y de D por A. Las de segundo orden que serían A, B por C, C, D por A, y la otra combinación, y la de tercer orden que sería la interacción entre los cuatro factores, ¿sí? Bien. Ahora vamos a entrar al concepto de lo que son los efectos en los experimentos factoriales, ¿sí? Que es lo que obtenemos mediante un análisis de la varianza. Nosotros podemos tener tres tipos de efectos, podemos tener información sobre tres tipos de efectos de análisis de la varianza. Podemos tener información acerca de los efectos simples, los efectos principales y los efectos de interacción. O sea que tenemos un bulto un poco más grande. Vamos a ver un ejemplo de cómo funciona esto de los efectos, ¿no? Cómo se estiman estos efectos, digamos, cuando tenemos un experimento factorial. Acá tenemos un ejemplo donde se desea evaluar el efecto de dos factores. A, tipo de maíz, tiene dos niveles. Un nivel está determinado por opaco y el otro nivel está determinado por común. O sea que este sería A1 y este sería A2. Y B es un suplemento de soja que está determinado por sus dos niveles, que sería presencia o ausencia. O sea que la presencia sería B1 y la ausencia sería B2. Entonces, en la ración de engorde de pesos. O sea que aquí en este caso lo que tenemos es un experimento de dieta, ¿sí? Donde queremos ver la ganancia de peso de las combinaciones de los niveles de estos dos factores. ¿Qué pasa cuando tengo un maíz opaco en presencia de suplemento de soja? ¿Qué pasa cuando tengo un maíz opaco en ausencia de suplemento de soja? ¿Qué pasa cuando tengo un tipo de maíz común en presencia de suplemento de soja? ¿Y qué pasa cuando tengo un tipo de maíz común en ausencia de suplemento de soja? ¿Okay? El maíz opaco tiene una mejor calidad de proteína, eso es lo que se sabe, ¿sí? Entonces la variable de respuesta fue la conversión alimentaria, la cantidad de animal consumido por kilogramo de peso ganado en un tiempo determinado, ¿sí? La unidad experimental fueron 2 cerdos y en la tabla se presentan los valores promedios de la conversión alimentaria, o sea que yo acá tendría el promedio de, si hay una réplica, por ejemplo, de una unidad experimental estaría con 2 cerdos, la otra unidad experimental estaría 2 cerdos que recibió la combinación esta, en total serían el promedio de 2 unidades experimentales, aquí, aquí, aquí y aquí. En este caso tenemos una tabla de doble entrada donde tenemos el factor A con sus dos niveles respectivamente, elegimos maíz común a 1, maíz opaco a 2 y el factor B con sus dos niveles respectivamente que sería la presencia y la ausencia, ¿sí? Acá tenemos los promedios en las unidades, sobre las unidades experimentales de estas combinaciones. En este caso serían 3,91 cantidad de alimento consumido por kilogramo de peso ganado, ¿sí? Acá sería 3,71 y así sucesivamente. Bien, esta tablita de doble entrada a mí me va a servir para hacer las estimaciones de los efectos que vamos a ver. En este caso, lo que tenemos 3,81, 4,28 sería el promedio sobre estos, el promedio sobre estos valores, que es lo que se conoce como las medias marginales, ya lo vamos a ver adelante. Y acá yo lo que tendría en realidad sería el promedio general, ¿sí? Porque estoy sumando sobre el factor A, sobre el factor B y sobre las repeticiones.
Los efectos simples, ¿sí?, se estiman como la diferencia de las medias entre los niveles de un factor dentro de un nivel, dentro de un mismo nivel de otro factor. Entonces, vamos a ver qué es lo que significa esto. Si nosotros tenemos un experimento factorial de 2 por 2 como el que teníamos recién, se puede establecer el efecto simple de A dentro de B1 como la diferencia de las medias, como dice acá, entre los niveles de un factor dentro de un mismo nivel de otro. Acá, ¿cuál es el mismo nivel? El mismo nivel es sobre B1, o sea, yo estoy estableciendo la diferencia entre A2 y A1 dentro de B1. En este caso estoy estableciendo la diferencia dentro de B2, ¿sí?, para A, o sea que acá el denominador es B2, es el común es B2, perdón. Entonces estoy estableciendo la diferencia entre A2 y A1 dentro de B2. En este caso estoy estableciendo la diferencia de B dentro de A1, ¿sí? Tengo B2 menos B1 dentro de A1, y así sucesivamente. En este caso, entonces, los efectos simples para esta tabla, yo lo que tendría que hacer es la diferencia, si yo quisiera ver la diferencia de A dentro de B1, acá tengo B1, ¿sí? Dentro de B1, o sea que yo debería restar en realidad A2B1 menos A1B2, A1B1, que es lo que se encuentra aquí, que sería 4,98 menos 3,91. Si yo quisiera ver la diferencia de A dentro de B2, me paro en B2. Entonces acá tengo un mismo nivel de un factor, pero la diferencia de las medias del otro factor. Y así sucesivamente es lo que ustedes están viendo aquí para cada uno de estos efectos. O sea, ¿qué pasa con el maíz, ¿sí?, cuando está en presencia solamente el factor B del suplemento de soja? ¿Cuál es la diferencia, digamos? En este caso, se podría decir que el maíz opaco, ¿sí?, produce un poco más de ganancia cuando está en presencia del suplemento, ¿sí? Cuando está en ausencia del suplemento, no produce una ganancia, ¿sí? O sea, produce una pérdida, digamos, como que come menos. En este caso, la conversión del alimento es menor, digamos. Ahora, yo quiero saber qué pasa cuando de la ausencia o de la presencia paso a la ausencia, ¿sí o no? Pero con el maíz común. En este caso sería este factor, o sea, 3,71 menos 3,91, ¿sí? El maíz común en presencia y en ausencia del suplemento. El maíz opaco en presencia y en ausencia. Aquí era, el anterior era el maíz opaco versus el común con presencia, el maíz opaco versus el común con ausencia. ¿Se entiende o no? Bien, aquí nosotros lo que vamos a utilizar ahora van a ser los gráficos de perfiles de media, que generalmente cuando uno procede con un análisis estadístico de los experimentos factoriales, se utiliza mucho este tipo de interpretación gráfica, porque es una manera muy rápida de ver cómo es la interacción, digamos, en los sistemas. En este caso, un gráfico de perfiles de medias está conformado por lo siguiente. En el eje de las ordenadas, que es el eje de las Y, ¿sí?, está la escala de medición de la variable de respuesta. O sea que esto representa mi variable de respuesta. En el eje de las abscisas, que es el X, ¿sí?, nosotros lo que vamos a tener acá va a ser los niveles de un factor. En este caso está colocado los niveles del factor T, o sea, el nivel 1 y el nivel 2. Y las líneas unen las medias que corresponden a un mismo nivel del otro factor, ¿sí? O sea que yo acá, en este caso, esta sería la media del tratamiento A1, B1. Como dice acá, unen las medias que corresponden al mismo nivel del otro factor. En este caso, A1, B1. Acá, ¿qué tendría? En este caso, tendría la media del tratamiento A1, B2.
Acá tendría la media del tratamiento A2B2 y acá tendría la media del tratamiento A2B1. Bien, entonces aquí vamos a ver cómo los gráficos de perfiles de medias nos ayudan a interpretar los efectos. Y vamos a comenzar con los efectos simples. Vamos a ver el primer efecto, que sería el efecto de A dentro de B1. ¿Sí? O sea, este es el efecto simple de A dentro de B1, que estaba relacionado con ver la diferencia de las medias entre A2 y A1 dentro del nivel, de un nivel del otro factor, de un mismo nivel del otro factor, que sería B1. ¿Sí? Entonces yo aquí lo que tengo que hacer es que tengo que buscar las combinaciones de las medias. Entonces, yo en este caso tendría acá la combinación de A1, B1, que estaría en este lugar, y en el otro tendría la combinación de A2, B1. ¿Sí? En este caso, como ustedes ven, esta diferencia a mí me dio el efecto simple de A dentro de B1, porque yo tengo en el mismo nivel, pero estoy viendo la diferencia de A1 y de A2 dentro de B1. En el caso del efecto simple de A2 dentro de B2, yo acá debería ver que esto debería ser A2, B2 menos A1, B2. Entonces, ¿dónde tengo esas combinaciones? Aquí tendría la combinación A1, B2 y acá tendría la combinación A2, B2. Y en este caso tendría este valor. Bien, ahora veamos qué pasaría si nosotros invertimos el gráfico. En este caso, en el gráfico anterior nosotros lo que teníamos eran los niveles del factor B. En este caso ahora tenemos los niveles del factor A. Y unimos los niveles del factor B. ¿Sí? En este caso, veamos cómo estarían determinados, primero y principal, los efectos simples de A dentro de B1 y los efectos simples de A dentro de B2. En el primer caso, nosotros lo que tendríamos aquí es, dentro de B1, restar los niveles de A2 menos A1, que sería en este caso, ¿sí? Y en el otro, lo que sería el efecto simple de A dentro de B2, sería dentro del nivel 2, dentro de un mismo nivel de 2, restar los niveles del otro factor, que sería A2 menos A1. Ahora veamos los efectos simples de B dentro de A1. En este caso nosotros necesitamos determinar las combinaciones A1, B2, ¿sí? Que estaría en este lugar, y la combinación A1, B1, ¿sí? Que estaría en ese caso en ese lugar. El efecto simple de B dentro de A2 sería, en un mismo nivel de A2 yo estoy restando los niveles de B, o sea que sería B2 menos B1. Y en el otro caso, lo que yo tendría sería, para el efecto simple de B dentro de A1, ¿sí? Porque acá tendría los niveles de A1, estaría restando el nivel de B2 menos B1. Entonces, en síntesis, estos gráficos a nosotros nos sirven para determinar dónde están las combinaciones de las medias y mirar cómo son esos efectos simples dentro de un mismo nivel del otro factor. En el caso del efecto principal de un factor, estos se determinan por los promedios de las diferencias de los efectos simples, ¿sí? Esto es en realidad muy parecido a lo que sería una ANOVA unifactorial, digamos, se determina por la diferencia de las medias, ¿no? En este caso lo que tenemos sería, tenemos el efecto simple dentro de B1, el efecto simple de A dentro de B1, ¿sí? Porque tenemos la diferencia, más, o sea, sería el promedio, más el efecto simple de A dentro de B2, ¿sí? O sea que yo en realidad lo que estoy haciendo es promediar los niveles de un factor sobre el otro, digamos, sobre el total del otro. En realidad esto, como dice acá, se puede calcular como la diferencia de los niveles de un factor, que en realidad serían las diferencias de las medias marginales, ¿sí? Si nosotros volvemos atrás,
donde teníamos acá las medias marginales, ¿sí? O sea, yo estoy promediando este nivel de factor a lo largo del otro factor, ¿sí? Entonces yo acá tendría el efecto de A2 y el efecto de A1, ¿sí? Entonces si yo quiero determinar la diferencia principal para este factor, yo lo que debería hacer es la resta de estas dos medias marginales, o sea, 428 menos 481, y en el caso del factor B sería 364 menos 445, que es lo que tenemos mostrado aquí, ¿sí? Entonces yo tendría el efecto principal de A de 428 menos 481, que sería, ¿cuál es el efecto S? ¿Sí? Y este sería el efecto principal de B. En el caso de que nosotros quisiéramos ver los efectos principales de B, por ejemplo, acá lo que debería detectar serían las combinaciones promedios de A1, B2 menos A1, B1, que sería el efecto simple de A dentro de A1, y en el caso del efecto simple de B dentro de A2, ¿sí? Acá yo tendría el efecto promedio, digamos, que estaría determinado por la media de B1, ¿sí? Y en el otro caso tendría la media de B2. La diferencia de estas dos medias, a mí lo que me estaría dando sería el efecto principal sobre el efecto principal de B. En el caso del efecto principal de A, yo debería determinar la media de A1 y la media de A2 y hacer sus diferencias. En este caso yo tendría la media de A1 calculada y acá tendría la media de A2. La diferencia entre estos dos me va a dar el efecto principal de A. Por último, lo que vamos a ver sería la interacción, ¿sí? La interacción, como dice, grado y la forma en la cual se modifica el efecto de un factor por los niveles de otro factor, ¿sí? O sea, cuando están en conjunto, cómo se modifica ese efecto cuando está en presencia del otro, ¿sí? Entonces, estos efectos de interacción corresponden a la variación de las diferencias entre las medias para diferentes niveles de un factor efecto simple, ¿sí? A través de los diferentes niveles del otro factor. Lo que yo tengo que detectar es cómo se modifica esa respuesta o la respuesta diferencial cuando están en combinación. Y es una medida de cambio que expresa el efecto adicional resultante de la influencia combinada de dos o más factores. Como decíamos recién, la interacción es simétrica A por B o B por A es lo mismo. Entonces, nosotros, la interacción se puede determinar mediante esta fórmula como el promedio de la diferencia entre los efectos simples. Entonces yo acá tendría el efecto simple de A dentro de B1 y el efecto simple de A dentro de B2. ¿Sí? Y en el otro caso, de la interacción de B por A que es simétrica, el efecto simple de B en A1 y el efecto simple de B en A2. Esto, ¿sí? El promedio de esto, ¿sí? Lo que nos estaría dando es el efecto de la interacción. En este caso, como ustedes ven, la interacción en el caso de AB, que sería por los efectos simples de A dentro de B1 o de B2, me da un valor de 0,6 y en la interacción de B por A, digamos, que sería el otro, donde tenemos los efectos de B dentro de A1 y de A2, me da el mismo valor. Eso es lo que quiere y es lo que respeta a la interacción simétrica. En este caso, si nosotros lo queremos ver en un gráfico de perfiles, lo que deberíamos ver es el efecto simple dentro de B1, ¿sí? Y el efecto simple de B2, el efecto simple de A dentro de B2. Bien, entonces, ahora lo que veníamos diciendo con esto de los gráficos de perfiles de media y cómo sirven para la interpretación. Nosotros, en este caso, tenemos un gráfico de perfiles de media donde vemos que las combinaciones de los niveles en realidad corren en rectas paralelas, ¿sí? Quiere decir que no hay una modificación. Cuando a la presencia de un factor, la respuesta no cambia, ¿sí? Por ejemplo, en este caso lo que vemos es que rojizo combinado con este nivel del factor tiene una respuesta y oscuro con este nivel del factor tiene otra respuesta, ¿sí? Pero esta respuesta es la misma para el otro nivel del factor, ¿sí? O sea, no se modifica. Quiere decir en este caso que en estas combinaciones es mejor. Entonces, el efecto simple de cada nivel de un factor tiene igual magnitud, igual sentido en los diferentes niveles del otro factor. En ese caso, lo que nosotros vemos es que no hay interacción.
La moraleja dice que es lo siguiente: cuando las rectas corren en paralelo, quiere decir que no hay interacción. Cuando las rectas no corren en paralelo, ¿sí?, quiere decir que hay una interacción, es decir, que los efectos simples cambian de magnitud y en sentido. En este caso, nosotros lo que tenemos es una interacción, ¿sí?, porque cambia, en realidad, lo que está cambiando es la magnitud de la respuesta a la combinación de los niveles, ¿sí? Esta magnitud cambia cuando está en presencia de esta combinación oscuro con rojo, o sea, la respuesta es mucho más baja que cuando está en el azul con el oscuro. Entonces esto se llama cambio en la magnitud, ¿sí?, de la respuesta. Y las interacciones que son más importantes es cuando tenemos cambio en el sentido y en la magnitud, digamos, que eso es lo que se conoce como interacciones cruzadas, ¿sí?, o crossover, que se dice. Por ejemplo, ustedes acá ven que la respuesta de esta combinación es alta, pero cuando pasamos a otra combinación baja considerablemente y pasa lo opuesto para el otro factor, ¿sí? Entonces, estos son los tipos de interacciones más interesantes de detectar en los experimentos factoriales, que se llaman respuestas cruzadas. Ahora bien, vamos con el tema de los parámetros en los modelos factoriales. En los modelos factoriales, sí, nosotros tenemos que ahora los tratamientos, que nosotros llamábamos antes tau sub i, ¿sí?, están compuestos por la combinación de los niveles de los factores, ¿sí? O sea, yo tengo, por ejemplo, en un factorial 2 por 2, lo que yo debería tener serían 4 tratamientos, porque tengo un factor denominado A, tengo un factor, vamos a poner una pluma, yo tengo el factor A, ¿sí?, que tiene, por ejemplo, 2 niveles, ¿sí?, que va a tener el nivel 1, va a tener el nivel 2, y después voy a tener el factor B, que va a tener sus respectivos niveles, que va a ser 1 y su nivel 2. En este caso voy a tener B1 y B2. Entonces los tratamientos van a surgir por A1, B1, A2, B2, perdonen la tipografía, A2, B1, A2, B2. En este caso lo que yo tengo entonces son 4 tratamientos. O sea que mi tau, borrador. Entonces lo que yo tendría aquí sería, es que mi tau sub i estaría formado por la combinación de estos 4 tratamientos, ¿sí? Entonces, el tau sub i va a tener un parámetro para el factor A, ¿sí?, que en este caso va a ser alfa, un parámetro para el factor B, que en este caso va a ser beta, y la interacción que vamos a tener entre esos dos factores, que va a estar determinada por las combinaciones de alfa y beta. Entonces, ¿cómo voy a estimar el efecto del factor A? El efecto del factor A voy a tener que sacar una media para el factor, ¿sí?, en el caso de la suma al cuadrado, menos la media general, que me va a determinar la desviación con respecto al factor A. En el caso del factor B, lo que voy a tener va a ser la media del factor B, que en este caso va a ser J. Acuérdense que el tercer símbolo es la réplica, menos la media general. Y el efecto de la interacción, ¿sí?, que es este término, lo vamos a determinar como la diferencia, ¿sí?, entre el factor A y el factor B más la media general. Entonces, la moraleja aquí es que lo que nosotros tenemos es lo más importante. Ya no tenemos un tau sub i. Un tau sub i responde a esta combinación, ¿sí? Por lo tanto, voy a tener un efecto de alfa que va a corresponder al efecto del factor A, un efecto beta que va a corresponder al factor B, y la interacción entre ambos. Y la estimación de cada uno va a responder generalmente, como la diferencia de suma al cuadrado, a la media de cada uno de esos factores sobre menos la media general, ¿sí?
Ahora veamos en los experimentos factoriales bajo un DCA. Ustedes vean acá lo que tenemos es el modelo, ¿sí? En este caso, lo que nosotros tendríamos acá, esto es una observación cualquiera correspondiente al nivel iésimo del factor A, Jésimo, factor B, Késima réplica. Acá está lo importante que ha cambiado, ¿sí? Con respecto a los anteriores que veíamos en los experimentos de símil básico. Acá tenemos un nuevo subíndice. Ese nuevo subíndice está asociado a lo que sería la replicación, porque si no tenemos replicación no podríamos tener este término, ¿sí? Como nosotros tenemos una replicación de las combinaciones, podemos estimar este efecto que es la interacción entre los niveles de alfa y beta. Entonces, acá tendríamos una media general de todas las observaciones más el efecto del factor iésimo, del iésimo nivel del factor A, más el efecto del jésimo nivel del factor B, más la interacción entre el iésimo nivel del factor A, jésimo nivel del factor B, más la variación asociada con el error experimental. Entonces, ¿cómo van a ser los rangos de variación de este tipo de modelo? En este modelo lo que vamos a tener nosotros va a ser que I va a estar determinado de 1 a A, donde A va a corresponder a los niveles del factor A. J va a ser de 1 a B, donde B va a estar determinado por el nivel del factor B. Y K va a ser el número de réplicas, ¿sí? Entonces, esto es lo importante a remarcar en los modelos que vamos a empezar a ver ahora. Entonces, si yo tendría el factorial que estuvimos viendo recién, que es un 2 por 2, ¿sí? Lo que vamos a tener va a ser que el factor A va a variar de 1 a 2, o va a ser 2. El J también va a ser 2, ¿sí? Y el K, si nosotros lo tenemos replicado una vez al experimento básico, va a ser, en este caso, de 1 a R. R siendo el número de réplica, 2, ¿sí? En el caso de 3 por 3, y así sucesivamente, o 3 por 2, o 4 por 2, y sucesivamente. Acá lo que tenemos en el caso de los modelos es que el término residual está dado por, ¿sí? El término está determinado por el valor de cada una de las observaciones, que estaría determinado por el iésimo nivel del factor A, jésimo nivel del factor B y el K, de la K réplica, menos un estimado, ¿sí? Un valor estimado predicho de estas combinaciones, ¿sí? Que ese valor estimado predicho se calcula como la media general más la media del factor A más la media del factor B más la interacción, ¿sí? Entonces nosotros si sustituimos, ¿sí? Si nosotros sustituimos cada uno de estos términos por sus respectivos estimadores, lo que tendríamos que la media general se estima con la sumatoria y el promedio de los valores, ¿sí? Nosotros acá tendríamos la media del factor A menos la media general, más la media del factor J menos la media general, más el efecto de la interacción, que era mu J, ¿sí? La media de IJ, ¿sí? De las combinaciones de nivel de factores, menos la media del factor A, menos la media del factor beta, más la media general. Si nosotros a esto lo simplificamos, ¿sí? Nosotros lo que obtendríamos resolviendo sería que el valor de la estimación estaría determinado por el promedio de las combinaciones, ¿sí? Por lo tanto, el residual es calculado de esta manera. ¿Cuáles son las hipótesis que se plantean? Acá tenemos nuevas hipótesis para plantear porque también tenemos más términos en el modelo o más parámetros que estimar, ¿sí? La primera está referida a lo que sería el factor A, ¿sí? Entonces yo tendría, como ustedes ven acá, la hipótesis nula planteada para el factor A sería la media del nivel 1, la media del nivel 2, la media del nivel 3, hasta la media del nivel A, tantos tenga, digamos. Que serían que son iguales o, alternativamente, que alfa sub i es igual a 0, quiere decir que no hay efecto del factor A.
Y la hipótesis alternativa es que alguna de estas medias es diferente, por lo tanto, habría un efecto, o sea, o habría un corrimiento de la media. En el caso del factor B, nosotros, que esto correspondería al parámetro beta, esto corresponde al parámetro alfa. Nosotros lo que tendríamos sería la media del nivel J1, la media del nivel J2, J3, hasta sucesivamente B. Lo que nosotros tendríamos acá, estamos diciendo de que 1 es igual a 2, es igual a 3, es igual a B. ¿Sí? O que no hay efecto del factor B. La alternativa sería que alguna de estas muy diferentes hay un corrimiento de la media y lo que detectaríamos sería que hay un efecto del factor B. Y por último, porque nosotros en el modelo, ¿qué era lo que teníamos? Si vamos a escribir el modelo nuevo, tenemos I, J, K es igual a la media más alfa de I más beta de J más la interacción entre alfa, beta, sub I, J. Este es el término más importante que tenemos que pensar ahora. En el término donde hay interacciones de los factores, de hecho los experimentos factoriales no están pensados para estimar modelos aditivos, sino están pensados para detectar primero y principal o para testear si hay una interacción entre los niveles de los factores. Si hay una interacción entre los niveles de los factores, es importante hablar de una hipótesis para ese tipo de parámetros, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros planteamos para la hipótesis nula que nosotros tenemos A y beta es igual a 0, que lo que quiere decir es matemáticamente, como lo ponen generalmente los matemáticos, no existe interacción, ¿sí? En este caso, cuando nosotros planteamos la hipótesis alternativa que las combinaciones a nivel de los factores es diferente de 0, ¿qué quiere decir? Que existe interacción. Entonces, en nuestro modelo, lo que primero se testea cuando se hace un experimento factorial está orientado generalmente a este tipo de parámetro, que es la interacción. Si la interacción no es significativa, efectivamente yo voy a tener estas dos hipótesis y esto va a corresponder a lo que se conoce como modelo aditivo. El modelo aditivo lo que nosotros suponíamos es que los factores actuaban de manera independiente, ¿sí? Entonces era una suma, la respuesta era una, este término no existe, la respuesta solamente responde a la media más el efecto del factor A más el efecto del factor B, ¿sí? Donde están sumando. En el caso de que la interacción exista, o sea, de que esto sea significativo, ya no puedo asumir un modelo interactivo. Entonces directamente me focalizo en lo que sería un modelo aditivo, sino me focalizo directamente en un modelo interactivo. Por eso es que se dice que en realidad, en este caso, en los experimentos factoriales, se orienta el test de hipótesis principalmente al factor de interacción. Si el factor de interacción no da significativo, asumo un modelo aditivo. Si el modelo de interacción es significativo, prosigo con un modelo interactivo. Y en un modelo interactivo yo lo que voy a tener que mirar van a ser los efectos simples y los efectos de interacción, ¿sí? En el caso de un modelo aditivo, lo que yo voy a mirar, como los factores no interactúan, lo que voy a mirar van a ser los efectos principales. Yo voy a sacar el efecto principal para el factor A y el efecto principal para el factor B. Bueno, vamos a ver cómo se organizan los datos en un experimento DCA. En este caso, yo lo que voy a tener es que en la primera columna voy a tener A con sus respectivos niveles, ¿sí? O sea, voy a tener A1, A2 hasta AA, tantos niveles tenga. Y en el caso del factor B, lo voy a poner en la segunda combinación. Por lo tanto, los tratamientos van a surgir de esta combinación. O sea, va a ser A1 por B1 promediado sobre todas sus réplicas. Yo voy a tener, ¿sí?, la media para esta combinación, que esto nosotros le llamaríamos, por ejemplo, tratamiento 1. ¿Sí? Y así sucesivamente para cada uno. ¿Sí? Sobre estos
sobre estos totales es lo que vamos a armar otra tabla de doble entrada que se conoce, que es donde vamos a poder estimar los efectos. Pero acá lo importante es lo siguiente. Entonces, lo que yo tengo es una tabla, una primera tabla de organización de datos donde tendría los niveles del factor A, los niveles del factor, en la segunda columna los niveles del factor B, y acá lo que debería tener serían las réplicas. Cuando yo hago la sumatoria, tendría el total de tratamiento. Cuando lo divido por el número de réplicas, ¿qué es lo que tendría? La media de esa combinación de tratamientos, que en este caso sería la media de 1, 1, ¿no es así? Acá debería tener la media de 1b, ¿sí? Y así sucesivamente. Bien, entonces cuando nosotros vamos a hacer esta tabla de doble entrada, ¿sí? Para obtener los totales y después sacar los promedios, porque esta es una manera mucho más fácil, lo que acá tengo combinado ya serían los totales de los tratamientos A y B. Entonces yo acá tendría el total de la combinación A1, B1, que es lo que ustedes están viendo acá, ¿sí? Acá yo tendría el total de la combinación A2, B1, y así sucesivamente. Entonces yo acá tendría, por otro lado, el total del factor 1, el total de mi nivel 1, ¿sí? Del factor 1, del factor A nivel 1, el total del factor A nivel 2, y así sucesivamente. Y en este caso yo acá lo que tendría sería el total del nivel B1, el total del nivel BB, ¿sí? En este caso, ¿cómo yo haría para sacar las medias? Y bueno, las medias las tengo que dividir por los valores que yo estuve sumando, ¿sí? Entonces, si yo quiero sacar la media de este nivel del factor B, el nivel 1, ¿sí? Yo, ¿por qué estuve sumando? Lo estuve sumando por todos estos niveles, ¿sí? O sea, y lo estuve sumando también por las réplicas, por lo tanto su división va determinada por A por R, ¿sí? Porque son sobre la sumatoria de los niveles de A, como se ve en el punto acá, y sobre la sumatoria de las réplicas. En el caso del factor, del nivel 1 del factor A, yo estuve sumando aquí en este sentido, ¿sí? Y por las réplicas. Entonces, para hacer un resumen, ¿cómo organizo esta tabla de doble entrada? Yo acá para el factor B estuve sumando en este sentido, para el factor A estuve sumando en este sentido, por lo tanto lo tengo que dividir por esos niveles que los sumé. En el caso, como ustedes ven acá, en el caso de las medias total, como veíamos, ¿sí? Esa media total, como tiene punto, 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 o sea, se sumó por el factor A, se sumó por el factor B y se sumó por el factor R. Los puntos indican siempre, como veíamos en la entrada anual, sobre los niveles que se suman en la tabla, ¿sí? Entonces, para sacar esa réplica, que sería la combinación A1-B1, la media, yo debería tener el total dividido por la cantidad de réplicas, ¿sí? Entonces esto me daría el nivel de la combinación, la media de la combinación de los niveles 1-1. Ahora bien, ¿cuáles son las fórmulas de trabajo? La fórmula de trabajo en este caso, lo que nosotros tenemos sería el término de corrección, como ustedes ya lo vieron, que serían los totales elevado al cuadrado, ¿sí? Los totales sobre el número de observaciones que yo tengo. Yo acá lo que tendría la suma de cuadrado total, que ya en este caso lo que tendría cada observación elevado al cuadrado menos el término de corrección, acuérdense de que acá tenemos las réplicas, ¿sí? Yo tengo la suma de cuadrado de un factor, que sería la suma de cuadrado de A y la suma de cuadrado de B, ¿sí? Yo esa suma de cuadrado anteriormente, ¿dónde las tenía? En este caso, o sea, yo de acá utilizaba para el factor A, o sea, estos totales elevados al cuadrado y sumados. En el caso de B, lo que yo debería tener serían estos totales hasta acá elevados al cuadrado. Y es lo que se ve acá, ¿sí? Cada una menos su respectivo término de corrección. La suma de cuadrado de tratamiento, ¿cómo surgía? Los tratamientos nosotros decimos que surgen de las combinaciones de los niveles de diferentes factores. Entonces, en este caso, nosotros tendríamos que las observaciones elevadas al cuadrado. Por lo tanto, sería cada una de estas observaciones, y así sucesivamente como todas estas,
elevadas al cuadrado, que es lo que tenemos acá. ¿Sí? En cada una de las observaciones y j elevado al cuadrado, o sea, obviamente sumada por las réplicas, ¿no? Y en este caso sobre las réplicas. Y después, como están sumadas sobre las réplicas, la dividimos sobre las réplicas. Y lo que nosotros tenemos acá es un término importante, que es este. Este es el primer término importante que nosotros tenemos aquí. El primer término importante es la suma de cuadrado de la interacción de A por B. ¿Cómo se determina? La suma de cuadrado de la interacción, nosotros habíamos visto que el tratamiento se particiona, el tau sub i, ¿sí? El tau sub i, que es perdón, y acá lo tenemos más abajo. El tau sub i, ¿sí? El tau sub i lo que era el efecto del factor A, determinado por alfa, el efecto del factor B, determinado por beta, y la interacción entre ambos, ¿sí? Entonces, esto sería la suma de cuadrado del tratamiento, como está expresado acá. Entonces, yo para sacar la suma de cuadrado de la interacción hago simplemente un despeje de fórmula donde paso este término para aquí. Perdón, acá ya está despejado. O sea, lo que yo hice fue despejar esto para acá y dejar el término. Entonces yo, si esto es la suma de cuadrado de tratamiento, lo que obtengo es este término, ¿sí? Entonces, la suma de cuadrado de la interacción de A por B está determinado por la suma de cuadrado de tratamiento menos la suma de cuadrado de A menos la suma de cuadrado de B. Ese es el nuevo término interesante que aparece acá. O sea, la saco por diferencia, ¿sí? No es que tenga una fórmula de trabajo para calcularla. O sea, yo lo que tengo que calcular sería la suma de cuadrado de A, la suma de cuadrado de B y la suma de cuadrado de tratamiento. Y luego, yo con eso ya podría utilizarlo para calcular la suma de cuadrado de la interacción. Y una vez que yo tengo la suma de cuadrados, como ya tengo la suma de cuadrados de interacción, testeo la hipótesis, también tengo la suma de cuadrados de tratamiento, lo que puedo hacer es calcular la suma de cuadrados de error experimental como veníamos viendo desde la ANOVA número 1, que sería la suma de cuadrado total menos la suma de cuadrado de tratamiento. La suma de cuadrado total la calculo con esta fórmula, que serían todas las observaciones elevadas al cuadrado menos el término de corrección. Bien. ¿Cómo vamos a organizar las sumas de cuadrado estas que obtuvimos para el modelo? En este caso, se alargó un poquito más la tabla, ¿sí? Y nosotros, ¿qué es lo que vamos a tener? Acá en la fuente de variación vamos a tener el factor A, ¿sí? Con su respectiva suma de cuadrado, que todos estos se derivan generalmente de la tabla de doble entrada que veíamos. La segunda tabla en la organización de los datos, el factor B, la interacción y el error experimental. Nosotros, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Era calcular la suma de cuadrado de A, la suma de cuadrado de B, ¿sí? Y la suma de cuadrado de tratamiento para poder obtener esta suma de cuadrado de interacción. Acá ya no van los tratamientos, ¿sí? Antes nosotros acá lo que teníamos eran los tratamientos en los ANOVAs anteriores. ¿Sí? Por ejemplo, en el DCA lo que teníamos era tratamiento y error. En el DBCA teníamos tratamiento, bloque y error. En el DCL teníamos tratamiento, fila, columna, error. En este caso ya tenemos los factores y la interacción. Ya no va la palabra tratamiento, digamos acá, ¿sí? Pero nosotros queremos estimar el factor A y el factor B y ver si hay interacción entre cada uno de ellos. Entonces, nosotros tenemos para el factor A, lo que tenemos es sus respectivos grados de libertad, como lo mismo que para el factor B. Que eso va a estar determinado por el número de niveles menos 1. Una vez que yo tenga la suma de cuadrados respectivas con las fórmulas anteriores, lo que puedo hacer aquí es estimar los cuadrados medios, que serían los efectos, ¿sí? Y eso lo haría generalmente sobre los respectivos grados de libertad, que en este caso sería A menos 1 y acá sería B menos 1. Y acá yo lo que voy a tener es, cuando saque la suma de cuadrados de tratamiento, voy a poder calcular la suma de cuadrados de la interacción. En este caso, los grados de libertad de la suma de cuadrados de interacción están determinados por A menos 1 menos B menos 1, que serían todas las combinaciones que yo tengo, ¿sí? Pero yo utilicé un grado de libertad para estimar esto y un grado de libertad para estimar esto. La media de cada uno de los niveles de los factores, ¿sí? No la media de cada uno de los niveles de los factores, perdón, la media total. Por eso que le estoy restando. En este caso, el error experimental va a estar dado por las combinaciones de niveles de los factores por la cantidad de réplica menos 1.
Y acá, esta última columna no la vean, generalmente no vamos a ver esto, es qué pasa cuando estos efectos son aleatorios, digamos, y no vamos a ver eso. ¿Cómo se calculan las pruebas F? En este caso nosotros vamos a tener cada uno de los cuadrados medios comparado con el cuadrado medio del error. Nada más que acá aparece un término nuevo, que es el cuadrado medio de la interacción. Ese cuadrado medio de interacción se estima a través de la suma de cuadrados de la interacción, que es la suma de cuadrados de la interacción sobre su respectivo grado de libertad, que sería A menos 1 por B menos 1. Ahora bien, veamos un experimento bajo un DBSA. En este experimento DBSA ya nosotros tenemos identificadas las réplicas que están asociadas con el, como habíamos dicho, el nuevo símbolo. El nuevo símbolo este o el nuevo subíndice, que es el K. Ese K ahora ya está asociado con un factor de control, que es el bloque. Entonces yo, para este tipo de modelo, lo que tendría es una observación cualquiera con una media general. O sea, acá yo tendría en el iésimo nivel del factor A, jésimo nivel del factor B, késimo bloque, porque este ya es esto corresponde a lo que nosotros decíamos el bloque. Bueno, entonces nosotros acá tendríamos la media general de todas las observaciones. Acá tendríamos el efecto del iésimo factor A, el efecto jésimo del factor B, la interacción del nivel jésimo del factor A con jésimo nivel del factor B al jésimo bloque, más el error experimental. Como ustedes ven acá, el término que se ha adicionado es el efecto del késimo bloque, que corresponde al número de réplicas, como nosotros vimos. Un bloque representa la réplica del experimento, ¿sí? En este caso nosotros vamos a tener que plantear una nueva hipótesis más, porque tenemos otro parámetro. Acá tenemos 1, 2, 3, 4. En el anterior nosotros lo que teníamos era 1, 2, 3. Entonces, a medida que yo siempre voy ingresando parámetros en este modelo escrito, que nos relaciona las variables cuantitativas con los factores de clasificación, o sea, tratamiento y factores controlados, a medida que voy agregando términos en este modelo, tengo que testear hipótesis para esos parámetros, ¿sí? Entonces, las hipótesis planteadas voy a tener, en este caso, la misma para el factor A, la misma para el factor B. La interacción, que nosotros, como dijimos, los experimentos factoriales están generalmente orientados a este tipo de búsqueda, de determinar si hay un efecto de interacción. Y lo que también tenemos ahora sería la hipótesis nula para el bloque. En este caso, como nosotros ya veníamos viendo, el bloque es una fuente de variación, ¿sí? Aleatoria. Si el bloque es una fuente de variación aleatoria, en este caso no estamos interesados en las diferencias genuinas entre bloque 1, bloque 2, bloque 3. Entonces nosotros lo que hacíamos era plantear una varianza, ¿sí?, para el bloque, y nosotros una hipótesis alternativa de varianza, ¿sí? ¿Qué decimos? Si la varianza no añade al modelo, que sería 0, o si el término de variación aleatoria es mayor de 0 y si añade componente al modelo. O sea que en este caso no estaríamos tan interesados en este tipo de hipótesis, sino más bien en una hipótesis de varianza, porque es una variación aleatoria. Bien, ¿cómo serían las fórmulas de trabajo? La fórmula de trabajo que tenemos aquí, son las cálculos de la suma de cuadrado. En este caso lo que tendríamos es, de nuevo, lo único que varía acá es este término con respecto a lo que fue el DCA. Este término es la suma de cuadrados del bloque, que sería, digamos, en cada uno de los bloques elevado al cuadrado, ¿sí? Pero acá ya sería sobre este término, que sería los A por B, ¿sí? Nosotros tenemos que sacar la suma de cuadrado de A,
sacar la suma de cuadrados de B de la misma manera, sacar la suma de cuadrado de el error experimental, pero esto nos va a servir generalmente para este término. Lo que nosotros primero tenemos que determinar está aquí, ¿sí? La suma de cuadrado de la interacción. La suma de cuadrado de la interacción, para eso nosotros tenemos que calcular la suma de cuadrado de B, la suma de cuadrado de A y la suma de cuadrado de los tratamientos. Convengamos en decir que en realidad acá procedemos de la misma manera que en un DCA. O sea, organizamos la tabla, como veíamos anteriormente. Veamos acá. Organizábamos la tabla anteriormente, tenemos el factor A, el factor B. Acá, en vez de réplica, ¿qué es lo que vamos a poner? Bloques, ¿sí? Porque esas son las réplicas del experimento. Organizamos las tablas de esta manera, igual y tal cual que lo anterior, ¿sí? Y cuando tenemos esa tabla de valor de entrada donde tenemos las medias sobre sus respectivas réplicas, ¿sí? La media de las combinaciones de los factores, lo que podemos hacer es calcular la suma de cuadrado de la interacción como la suma de cuadrado de tratamiento, la suma de cuadrado de A, la suma de cuadrado de B. Y después lo que hacemos es calcular la suma de cuadrado del error experimental como la suma de cuadrado total, la suma de cuadrado de tratamiento, y acá interviene un término más que la suma de cuadrado del bloque, que es el factor controlado. En la tabla de ANOVA respectivamente, como ustedes ven, ¿esto qué es lo que va a tener? Va a tener los bloques, ¿sí? Va a tener el factor A, va a tener el factor B, va a tener la interacción y el error experimental. ¿Sí? Que en este caso, que son los 4 términos que están relacionados con el modelo. Entonces, la tabla de ANOVA en síntesis, y eso es lo que siempre tienen que entender en la parte de diseño experimental, la tabla de ANOVA es un reflejo del modelo que yo estoy poniendo a prueba. Modelo. ¿Sí? Hay una coherencia entre los términos que tiene la tabla de la ANOVA con el modelo que yo escribo a testear. En este caso, como nosotros veíamos anteriormente, tenemos el factor A, el factor B, el bloque, la interacción y el error experimental, ¿sí? Entonces, en esta tabla son los 4, estos son los 5 términos que tengo, ¿sí? Bien, acá como vemos se complica un poco porque acá es el número de bloque menos 1. Entonces, la interacción se estima de la misma manera, pero el error experimental ha cambiado poco. Porque ahora tenemos A y el total efectivamente también. Acá no necesitamos ver esta última columna porque lo que dijimos que sería para cuando algunos de estos factores es aleatorio. Entonces acá lo que haríamos cuando una vez que estimamos los cuadrados medios de cada una de las fuentes de variación es reflejarla con respecto al cuadrado medio del error experimental para hacer la prueba F. Bien, una vez que nosotros detectamos, hacemos el test de hipótesis para cada uno de los factores y de interacción, que es lo que me interesa, nosotros, si hemos encontrado si hemos rechazado la hipótesis nula, tenemos que utilizar la prueba de comparaciones múltiples de media, ¿sí? Una de las pruebas de comparaciones múltiples de media posteriori que habíamos visto era la prueba de Tukey. La prueba de Tukey que se basaba en las comparaciones de las medias de a pares, ¿sí? Bajo una tasa de error común en la familia de comparaciones. Entonces, tenemos dos casos. Si la hipótesis de interacción es significativa, es decir, que yo rechazo la hipótesis nula, ¿sí? Nosotros habíamos visto que en este caso, perdón, no va con igual, porque no es un término, esto no cometa nunca ese error. La hipótesis nula refería a la hipótesis nula refería a que las combinaciones de alfa por beta y j es igual a 0. Si yo rechazo esta hipótesis, si yo rechazo la hipótesis nula, ¿sí? Se deben realizar las comparaciones en el sentido de los efectos simples, ¿sí? En este caso, yo lo que haría es utilizar si yo rechazo esta hipótesis nula, lo que haría sería, como les comentaba recién, hablar de efectos simples de A, efectos
simples de B, ¿sí? Que serían las comparaciones de las medias de los niveles de un factor dentro de un mismo nivel de otro, o sea que tendría dentro de B1 y dentro de B2. Acá tendría el efecto simple de B dentro de A1 y el efecto simple de B dentro de A2. Donde acá yo estaría comparando A1 menos A2, pero en B1, y acá estaría comparando también A1 menos A2 dentro de B2, y acá estaría comparando A1, el efecto simple de B dentro de A, estaría comparando dentro de A1, B1 menos B2, y dentro de A2, B1 menos A2. En el caso de que la interacción no resulte significativa, ¿sí? En el caso de que no resulte significativa, lo que yo debería hacer es hablar de efectos principales, donde tenía la diferencia de las medias de los factores, ¿sí? Que eran las medias marginales, efecto principal de A y efecto principal de B, ¿sí? Que era la diferencia de las medias marginales de esas tablas, ¿sí? Por lo tanto, en este caso donde yo estoy hablando de efectos principales, si no es significativa, es decir, no rechazo la hipótesis nula, yo tendría, digamos, para comparar las medias del factor A, tendría este tipo de prueba, ¿sí? Este valor de DMS2K que estaría determinado al cuadrado medio por lo que yo sumé, que sería por los niveles de B por la réplica. En el caso del factor B, yo sumé al B por los niveles de A por la réplica, ¿sí? Y para calcular las medias de los tratamientos, en ese caso serían las combinaciones de niveles de los factores, lo que tendría tantos tratamientos, delta grado de error experimental a un nivel de significación, esto estaría dividido por el número de réplicas. Acá lo que estaría determinando es los niveles del factor A, y acá lo que me estaría determinando es los niveles del factor B. Para terminar con experimentos factoriales, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas que tienen los experimentos factoriales? Los experimentos factoriales generalmente son siempre preferibles a cualquier experimento separado, ¿no? Porque nosotros lo que sabemos es que los sistemas biológicos generalmente responden a una multiplicidad de factores y cuando esos factores actúan en combinación o están en conjunto, generalmente modifican o no modifican, aumentando o disminuyendo la respuesta. Entonces, los experimentos factoriales generalmente son muy eficientes, ¿sí? Pero también pecan por ser bastante complejos. O sea, no se puede buscar todas las combinaciones posibles en las cuales nosotros podemos llegar a replicar algo que pasa en la naturaleza. Podemos tener un entendimiento, podemos ir sumando entendimientos parciales con este tipo de experimentos, pero son generalmente con validez, con mucha validez, con una validez externa muy generalizada. Veamos las condiciones. Lo principal es que se pueden ejecutar bajo cualquier tipo de diseño, pero nosotros lo que vimos son los experimentos factoriales bajo un DCA y bajo un DBSA, ¿sí? Estos también se pueden aplicar a un diseño en cuadrado latino, pero son bastante complejos y las tablas que vimos recién son mucho más grandes. Lo que se obtiene, digamos, es información sobre varios factores sin incrementar el tamaño del experimento. En ese caso, lo que lo definía como ventaja principal era la eficiencia, donde yo podría, si yo dispongo de una determinada cantidad de unidades experimentales, evaluando la combinación de los factores, puedo hacer un uso más eficiente de los recursos y a la misma vez mirar cómo varían esos factores, estimando con mayor precisión, como también sus combinaciones cuando yo hacía una réplica. Se obtiene información acerca de los efectos simples, principales y acerca de la interacción, que eso fue lo que vimos generalmente con las gráficas de media. Y como yo les decía recién, las conclusiones tienen mayor representatividad. Si aún la interacción no ha dado significativa, ¿sí? Vamos a tener una experiencia, como veíamos en el inciso C, si se acuerdan, nosotros teníamos, por ejemplo, a pesar de que una interacción no dé significativo, yo tenía replicado el experimento, o sea, las combinaciones las tenía replicadas, pero también los niveles de cada uno de los factores los tenía más veces porque los tenía el doble, o sea que tenía una mayor precisión porque tenía mayor número de réplicas.
Aun cuando la interacción no sea significativa en ese tipo de diseño, se demuestra que los efectos principales del tratamiento se mantienen en un rango de condiciones y su estimación es altísima, digamos. ¿Cuáles son unas de las desventajas? Que el experimento de análisis de los datos es complejo, como vimos. Nosotros lo que necesitábamos era primero organizar la tabla de una determinada manera. Teníamos dos procesos de organización de una tabla. La primera donde mirábamos las combinaciones, donde poníamos una columna para un factor y la otra columna para el otro factor para poder sacar los totales, y de esos totales los mandábamos a una tabla de doble entrada para poder calcular las medias y de ahí poder utilizar las fórmulas de trabajo para calcular la suma de cuadrado de cada factor y la suma de cuadrado de tratamiento para sacar la suma de cuadrado de la interacción. Sí, eso es una tarea engorrosa. Obviamente que el día de hoy con las computadoras eso se hace rapidísimo, digamos. Pero hacerlo manualmente es muy costoso. Muchas veces surge que algunos tratamientos o algunas combinaciones pueden no ser de interés. Ese es un problema, digamos. Eh, pero sin embargo, si yo quiero evaluar todas esas combinaciones en un mismo experimento, las que no sean de interés las voy a tener que evaluar igual. Entonces, eso es un problema, digamos, para que sea un factorial completo. Si se evalúan muchos factores, como yo le decía al principio, muchos niveles, en un factor se incrementa el número de tratamientos. ¿Sí? O sea, si se incrementa el número de tratamientos, por ejemplo, si yo tendría un diseño en bloques completo al azar, buscar combinaciones en las cuales los tratamientos sean, en cuales las unidades experimentales a las cuales voy a aplicar los tratamientos sean homogéneas es más complicado. ¿Sí? Y cuando hay muchas combinaciones de tratamiento, hay mucho costo por las unidades experimentales. Entonces, eso serían las desventajas. Pero evaluando bien, generalmente lo que se hacen es realizar experimentos factoriales.